El propósito de las enfermedades en la vida del creyente. Salmo 6, versículos 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Gracias te damos, bendito Señor, porque nos has bendecido de muchas maneras, y entre estas, Señor, permitir las enfermedades en nuestra vida. Danos la sabiduría que necesitamos, Señor, para comprender el uso de esta herramienta en tus manos y cómo obras tu propósito en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en tu palabra que describe tu santa y divina persona, con propósitos tan altos, tan sublimes, llenos de gracia y misericordia, mostrados a favor de nuestras almas. Danos entendimiento, obra tu palabra en nuestros corazones, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Este es el día 10, miércoles 10 de junio del 2000, y el tema de hoy, que está basado en el Salmo 6, versículos 1 en adelante, como podremos ir precisando según avancemos, ¿verdad? El propósito de las enfermedades en la vida del creyente. Es muy común en nuestros tiempos tratar de disculpar a Dios por la pandemia o tratar de no involucrarlo en alguna situación que le vincule con las enfermedades. Las enfermedades son una consecuencia de la caída, y Dios a estas segundas causas, las enfermedades como consecuencia de la caída, también les ha puesto orden y también les ha puesto una rienda con la cual conducir estas enfermedades o estos padecimientos de tal manera que traigan al creyente, que conduzcan muchas veces al creyente, es cierto, por caminos de angustia, pero su propósito es efectivo en la mente de Dios. Su propósito no carece de inteligencia, como podemos saber en el atributo de la omnisciencia de Dios. Y lo más precioso de esto es que su obra en la vida del creyente siempre es para mostrar un amor de propósito, un amor inteligente, una obra de misericordia que conduce al creyente a crecimiento espiritual, a entendimiento y conocimiento del mismo Dios, y a una experiencia más profunda del amor de Padre hacia su Hijo. Así que, si nosotros ponemos en un tiempo de meditación sobre este pasaje, notamos en primer lugar que uno de los propósitos de las enfermedades en la vida del creyente es que nos examinemos. El salmista confiesa su pecado, da a conocer su condición delante de Dios. En esta súplica reconoce su condición pecaminosa. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Esta enfermedad lleva el propósito en la vida de David de examinarse. Siempre que una enfermedad nos pone en riesgo, nos saca de nuestra zona de confort y nos pone en zona de riesgo verdadero, nos conduce a examinarnos. Este es uno de los primeros propósitos en la enfermedad. Nos conduce a examinarnos profundamente con respecto a nuestra mentalidad, al proceso en el que estamos viviendo, a lo que hemos dejado de hacer con respecto a la vida de piedad y con respecto
a lo que debemos hacer. Esto es algo importante, hermanos. La última cosa que acabo de mencionar es respecto a lo que el creyente debe hacer. Las enfermedades que Dios usa en la vida de los creyentes, todas ellas tienen este propósito, son para la gloria de Dios. Estas son las palabras que el Señor Jesucristo dice con respecto a la enfermedad de Lázaro, que esta enfermedad no sería para otro propósito, sino para la gloria de Dios. ¿Cómo puede una enfermedad traer gloria a Dios? Cuando un creyente se examina, es llevado a ponerse a cuentas con Dios y es santificado el creyente en sus pensamientos, en sus acciones y también en sus propósitos. Esto traerá gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el creyente experimentará no solamente la misericordia y el perdón de Dios, experimentará un crecimiento, un entendimiento mayor y una experiencia más profunda con su Señor. Otro de los efectos de la enfermedad que Dios permite en la vida del creyente es quitar toda jactancia. El salmista de inmediato hace saber que su vida corre peligro, que su vida se estremece. En la frase que leemos, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Es una forma de expresión como cuando se arranca una planta de raíz. Es así que él al examinarse, al confesar a Dios, al poner delante de Dios su causa, está expresando que tiene debilidad, que tiene fragilidad, que es susceptible. Y en ese sentido la enfermedad le ha guiado a quitarle toda jactancia. Cuando estamos afirmados en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia prudencia, somos dados a pensar que no hay razón para moverse, no hay razón para ser movidos o removidos de esta forma de comodidad. Pero Dios usa la enfermedad para quitar toda jactancia y hacernos saber que nuestra firmeza, nuestra fortaleza, nuestra vida no está arraigada en este mundo ni en las cosas de este mundo, sino en el reino eterno, en la vida de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Otro de los propósitos es santificar al creyente. Aunque el salmista está indicando que su alma está muy turbada, vean cómo el salmista hace esta pregunta: ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Aún en medio de estas dificultades y enfermedades, el salmista muestra este aspecto en su vida. El salmista piensa en Dios, esperando la respuesta de Dios, y esto en primer lugar santifica sus pensamientos, esperando que Dios obre conforme a su voluntad y esperando que Dios obre en beneficio de la obra, de su obra en nuestras almas. El creyente, este salmista, se santifica. Comienza a pensar con la esperanza puesta en Dios y comienza a esperar solo en lo que Dios manda, en la dirección de Dios, en la sabiduría de Dios. No está pensando salir de este medio para vivir otra vez en sus comodidades o en sus formas pecaminosas. No está pensando en algún despropósito, no está amargándose, está santificando su mente, pero también santifica toda su alma. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Vean que el objetivo principal y que ordena todas las demás cosas son que esta enfermedad tiene propósito de santificar la vida espiritual del creyente, y entonces todas las cosas vendrán por añadidura, dice el Señor Jesucristo. Otro propósito
Otro propósito de las enfermedades en la vida del creyente es renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Dice el versículo 5 y 6, el versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Está razonando el salmista, está pensando en el propósito para lo cual sirve vivir, para lo cual tiene sentido una vida en salud, renovando su mente, dejando atrás lo pasado. Dice el salmista que no hay en la muerte, no hay memoria de él, y podemos recurrir precisamente al pensamiento del apóstol Pablo, dejando atrás lo pasado, me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento, dice el apóstol Pablo, renovando su mente, renovando su dirección, renovando su visión de Dios, renovando su dirección y propósito en la vida, afirmándose en Dios. Otro propósito de la enfermedad en la vida del creyente es afirmar su fe y su confianza. La confianza del salmista es renovada porque ha expuesto delante de Dios su quebranto, su lloro, su ruego. Su alma ha estado afirmándose y confirmando su gracia, su obra en su interior, en su hombre interior. Pero se afirma su fe cuando dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, como reprendiendo a los enemigos en el entendimiento de que habrá de recibir respuesta delante de Dios, una respuesta afirmativa donde esta respuesta está motivada por la fe en Dios y la confianza en la misericordia, solo de Dios. Una confianza solo en Dios. Y lo último, la última obra que podemos ver es que el propósito de las enfermedades en la vida del creyente va a crear una obra por entero de su misericordia. Esto es algo que nos ayuda a saber cómo es el propósito tan grande, lleno de amor, de un Padre amoroso para con nosotros, del Padre de amor para con nosotros, creando una obra completamente, por entero, motivada y guiada por su misericordia. Es por esto que la confianza del salmista está expresada en la súplica pidiendo su misericordia. Hermanos, en medio de la enfermedad y estas dificultades y padecimientos, Dios no cierra sus ojos, al contrario, su poder está obrando directamente en nuestros corazones y nuestro Señor está tratando con nuestras almas. Nuestra vida espiritual es importante para Él. Él piensa en nosotros y obra su propósito en nuestros corazones. Oramos. Te damos gracias, sé bendito Señor. Te damos muchas gracias porque piensas en nosotros y el medio de la enfermedad en tus manos es una bendición. Llénanos de sabiduría, Señor, y de entendimiento. Obra tu propósito en nuestros corazones, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.